Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué bueno volverlos a saludar y compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. Estamos en una serie de estudios bíblicos. Hemos empezado en el libro de Génesis. Ya llegamos a Éxodo después de más de 2 años y espero en Dios que podamos seguir ampliando más para aprender a madurar, aprender de la palabra de Dios y que Dios pueda obrar en nuestras vidas a través de su palabra con el poder de su Santo Espíritu para poder meditar y reflexionar. La semana pasada vimos del versículo 1 al versículo 6 en el libro de Éxodo capítulo 3 y hoy nos corresponde ver los versículos 7 hasta el versículo 15. Vamos a tener dos fases para poder entender esta porción de versículos bíblicos. Y si tienen ahí su Biblia, Éxodo capítulo 3, versículo 7 al versículo 10. Quiero leer, mis hermanos, con cada uno de ustedes. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a empezar del 6 para conectarnos un versículo con lo que vimos la semana pasada y luego lo que nos corresponde hoy. Y dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Hermanos, estos versículos de la palabra del Señor nos ayuda a comprender un poco más sobre nuestra serie de estudios. Vimos la semana pasada, mis hermanos, cómo Moisés encara la presencia de Dios, cómo Dios se da a conocer a Moisés, y si hay algo que sobresale en esta escena, es que Moisés con mucha reverencia, con mucho temor, con mucho miedo, ante la presencia de un ser tan perfecto,
que inmerecidamente cualquier ser humano no es digno de estar ante su presencia. Él demuestra reverencia, demuestra temor, se da cuenta que este ser es un ser sobrenatural y perfecto. Y también reconoce la realidad de la naturaleza del ser humano, que no es digno de estar ante la presencia de Dios. Nos ayuda a comprender que encarar la naturaleza de Dios nos debe de humillar, nos debe de someternos a la reverencia y no desatar nuestras emociones, porque nuestras emociones son engañosas. Nuestras emociones son desequilibrantes. Nuestras emociones no determinan la verdad. Nuestras emociones muchas veces son egoístas. Nuestras emociones muchas veces no honran de manera correcta a Dios. Nuestras emociones nos traicionan. Nuestras emociones muchas veces nos lleva a la quiebra de vida espiritual por no entender la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Nuestras emociones a veces hace que traicionemos a este ser supremo, por lo cual tenemos que entender de que estar ante la presencia de Dios debemos de comprender por qué razón Moisés con temor, con temblor y reverencia estaba encarando lo que es esta realidad. Y viendo este pasaje de la palabra del Señor, nos ayuda a comprender, mis hermanos, cómo debemos de actuar ante la presencia de Dios. Si bien es cierto que Dios nos creó con emociones, si bien es cierto que somos seres emocionales, pero nuestra naturaleza pecaminosa nos advierte a tener temor y reverencia, porque podemos fallarle a Dios en cualquier segundo, en cualquier minuto de la vida. Entonces la palabra del Señor hace mención de este versículo donde terminamos la lección la semana pasada, para entrar en el versículo 7 al versículo 10, para poder comprender un poquito más. Podemos notar que Dios nota las aflicciones de Israel. Dios nota las angustias del pueblo de Israel. Hasta las angustias secretas del pueblo de Dios les son conocidos. En términos humanos, esto es incomprensible, porque yo puedo comprender quizás la angustia de mi padre, de mi madre, o de mis hijos, o de mi familia, pero tiene un límite que no en nada se compara con lo que conoce Dios a profundidad. Nosotros somos seres que tenemos ciertas limitaciones que, aunque quisiéramos entender y comprender las angustias de toda la familia o de todos los vecinos o de todo el pueblo o de toda una nación, nosotros no lo podemos. No tenemos esa capacidad. Y entonces Dios le revela a Moisés: yo estoy al tanto de cada detalle de angustia que tiene mi pueblo. Esto nos ayuda a comprender, para que aprendamos a confiar en Dios, que nuestro Dios es omnisapiente, omnipresente, omnisciente, es todopoderoso. Para que nosotros veamos cómo Dios se presenta delante de Moisés y cómo Moisés debe presentar a Dios delante del pueblo de Dios. Pero antes de llegar a esa parte, podemos ver nosotros que los secretos del pueblo de Dios para Dios son muy conocidas. Podemos notar que el clamor del pueblo de Dios pareciera ser que no fueran escuchadas. El clamor del pueblo de Dios por tanta injusticia que los egipcios estaban ejerciendo sobre los ciudadanos de Israel, sobre el pueblo de Israel. Pareciera ser que Dios estaba muy lejos de ellos, pero en realidad su clamor estaba tan cerca que Dios le dice a Moisés: yo estoy al tanto del clamor de mi pueblo, pero yo tengo un plan, tengo un momento perfecto para que las cosas se cumplan de acuerdo a mi plan. Dios oye los gritos de su pueblo, la aflicción de su pueblo, la opresión de su pueblo.
aquellos que soportan la injusticia de los que no tienen temor de Dios y no conocen a Dios. Dios conoce todos los detalles. Los opresores más altos y grandes de su pueblo podrá ser el mismo faraón, pero no está por encima del Dios omnipotente. No está por encima de este Dios que diferencia de todos los dioses egipcios. Lo cierto es que pronto hay una liberación de manera anticipada. Dios le describe a Moisés lo que él tenía que hacer, y no por métodos humanos ajenos a los caminos comunes de la experiencia natural del hombre. Venía algo sobrenatural que todo hombre tenía que ser sorprendido, tenía que quedar con la boca abierta para que entendieran quién es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quienes Dios por su gracia libra de un Egipto espiritual. Tenemos que recordar que como iglesia Dios los llevará a Canaán celestial. Nos debe de hacer recordar de que a veces en la iglesia hay preocupaciones, hay incidentes, hay cosas que parecieran ser tan doloroso, hay cosas que para los miembros de una iglesia pareciera ser que Dios no es tanto de su pueblo. Pero podemos ver que lo que pasó acá con el pueblo de Israel, Dios está más cerca que nunca, pero que su plan tiene que desarrollarse de acuerdo a su divina y perfecta voluntad. Tiene que ser en el tiempo de Dios en que Dios contesta nuestras oraciones. Tiene que ser en el tiempo de Dios en que va a sacar a luz aquellos corazones que están oprimidos, desesperados. Dios tiene que dar lecciones espirituales para su pueblo, para sus hijos, para el hombre de fe, para que entendamos que el plan de Él es perfecto. Cuando nosotros no entendamos cómo Dios permite el dolor, la injusticia, nosotros lo que estamos haciendo es desconfiar de lo que es agradable delante de Dios, que nosotros pasemos con un propósito espiritual, para bienestar espiritual, para madurar espiritual, para parecernos mejor a Jesucristo, para que nosotros podamos glorificar el bendito nombre de Dios en medio de las circunstancias de manera correcta. Entonces la palabra del Señor nos está enseñando estas grandes verdades para comprender, mis queridos hermanos, que Dios es omnisciente, omnisapiente. Dios es todopoderoso, está por abrir cielos, mar y tierra para que los egipcios entiendan quién es Dios y para que su pueblo se eduque para aprender a confiar en Dios. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vemos estas verdades a la luz de las Escrituras, podemos nosotros caer reverentemente delante de Dios, que nosotros no somos dignos de estar ante su presencia, y ni aun siendo pecadores, en su gracia Dios nos sostiene, en su gracia Dios nos da de su misericordia, en su gracia Dios nos da grandes bendiciones espirituales para que Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas. Hermanos, cuando nosotros veamos lo que hay acá de fondo, los propósitos de Dios en medio de la opresión y del sufrimiento, vamos a entender que es necesario que pasemos ciertas etapas de la vida en el peregrinaje de la vida cristiana mientras que estemos sobre esta tierra. Es inevitable. Podemos ver que el sufrimiento acá es colectivo, es nacional. Podemos ver que el sufrimiento puede llegar de manera colectiva en una iglesia. Podemos ver que en otras ocasiones el sufrimiento puede llegar de manera familiar, a veces puede llegar de manera personal. Pero los planes de Dios son perfectos para su pueblo, para los hombres de fe. Al pasar estos versículos podemos notar de los versículos 11 al 15 otras realidades para que podamos ampliar el propósito de Dios, porque permite que el sufrimiento llegue a su pueblo, pero tiene un carácter temporal.
Moisés se había creído antes capaz de liberar a Israel en términos humanos, en términos todavía muy infantiles en relación a la fe. Si bien es cierto que Moisés entendía quién era el pueblo de Dios y que su pueblo era el pueblo de Dios, el pueblo que era su Dios, era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, él lo entendía, pero que se dio a la tarea con demasiada prisa, con demasiada prontitud. Se mezcla lo que es la fuerza natural con lo que es una fe débil para ir madurando, porque en el momento preciso Dios le revela que no es con fuerza humana, no es con poder humano, sino con su Santo Espíritu. Ahora, cuando es la persona adecuada para eso, en el momento en que Dios ya le ha enseñado lecciones espirituales, cuando conoce sus propias debilidades, cuando es humillado ante su presencia, la gloria de Dios se manifiesta en este hombre frágil para comprender que es necesario que todos pasemos esta experiencia en las manos de Dios para que Dios nos use como instrumentos en sus manos. Este fue el efecto de un mayor conocimiento de Dios y de sí mismo. Este fue el resultado de ese encuentro con Dios, viendo su ineptitud, viendo que la realidad no puede solucionar las cosas por sus propias fuerzas, sino ahora encarando la persona del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se da cuenta que Él es todopoderoso, que Él es un ser tan perfecto. Y cuando este ser perfecto, por encarar nuestra naturaleza, saca nuestra podridumbre, saque a luz lo que realmente somos nosotros como hombres pecadores, nos damos cuenta que el yo no es nada ante la presencia de Dios. Pero el yo soy el que soy marca la diferencia, que va conectado, que va en relación a la naturaleza de este Dios altísimo. Podemos ver esta experiencia que estaba pasando Moisés. Después de que es encarado su naturaleza para ver la realidad de la naturaleza de este Dios invisible, de este Dios perfecto, de este Dios en espíritu, de este Dios que está por encima de todo lo que está creado. Moisés, con reverencia, está ante su presencia, y después de que entiende quién es él y quién es Dios, Dios tiene que darle estas lecciones. Ahora empieza él a ser instrumento en las manos de Dios, pero antes de ser instrumento, Dios tiene que sacar a luz las flaquezas de Moisés como hombre que es. Si este fue el efecto de un mayor conocimiento de Dios y de sí mismo, podemos ver que anteriormente fue la confianza en sí mismo mezclado con algo de fe y gran celo. Ahora un pecaminoso hombre que le hace ver que en determinado momento, segundo, el hombre puede desconfiar en Dios y que puede estar disfrazado de humildad y que realmente no es la realidad. Tan defectuosas son las gracias más firmes y los mejores deberes de los santos más prominentes cuando encaran la naturaleza perfecta de Dios. Pero todas las objeciones reciben respuesta. Todas las flaquezas de Moisés reciben respuesta. Todas las equivocaciones de Moisés reciben respuesta. Todo lo que sale en su ser, espíritu, alma y cuerpo, Dios le da respuesta. Ciertamente, Dios le dice: tenés que entender, Moisés, que no son con tus fuerzas. Tenés que entender que ciertamente yo estaré contigo. Porque Moisés empieza a decirle de manera indirecta un no. ¿Quién soy yo para ir al faraón? ¿Qué les voy a decir al pueblo? Los peros y los peros. La triste realidad de la naturaleza humana cuando no se somete a la perfecta voluntad de Dios.
Yo no hago esto por esto. Yo no hago esto por esto. Yo no quiero hacer esto por esto. Las condiciones humanas que solo reflejan su incredulidad, su egoísmo, su orgullo, su propia exaltación, como queriendo decir que él tiene la última palabra y Dios no tiene el control de lo que él va a hacer a través de alguien. Los humanos somos tan débiles. Los cristianos somos tentados a ser débiles. Los cristianos somos tentados a desobedecer. Los cristianos somos tentados a condicionar a Dios. Los cristianos somos tentados hasta maldecir a Dios. Los cristianos somos tentados a desobedecer cualquier mandamiento del Señor. Y cuando nosotros vemos esto en la vida de Moisés, podemos nosotros comprender entonces la desgracia de nuestra naturaleza. Podemos nosotros comprender que muchas veces somos tentados a ser fanfarrones, somos tentados a ser egocéntricos, somos tentados a sobreexaltarnos, pero cuando Dios trata nuestra personalidad, sale a luz que somos hombres desgraciados, hombres débiles, hombres pecaminosos, hombres que no son dignos ni siquiera de estar ante la presencia de Dios. Pero cuando Dios nos da esas lecciones de humildad, de quebrantamiento, de comprensión, para que nos transforme y nos cambie, Él lo va a usar para su gloria. Él va a usar al más débil. Él va a usar a aquel que se ha dado cuenta que en realidad sin Dios no es nada, sin el poder de su palabra no es nada, sin el poder de su Santo Espíritu no es nada. Cuando el hombre caiga de manera reverente ante Dios y se dé cuenta que Dios va a sacar a luz su flaqueza con su propia boca, con su propio corazón, con su propia mente, Dios lo quebranta, Dios le enseña que no es su poder, no es su sabiduría, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, podemos ver esta realidad que hay en el momento en que Moisés encara su personalidad con la de Dios, lo pecaminoso de desconfiar en Dios, lo disfrazado de la humildad, tan defectuoso muchas veces es la gracia que profesamos cuando no estamos firmes. Y debemos nosotros de ser mejores santos con deberes celestiales para aprender a obedecer al Todopoderoso. Pero si todas las objeciones reciben respuestas, tenemos que comprender que ciertamente, tal y como dice la palabra de Dios que no miente, Moisés, de todo lo que decís, hablás, pensás, sentís, de todo lo que estás hablándome, te quiero decir algo, yo ciertamente estaré contigo, yo estoy contigo, yo estaré contigo por los siglos de los siglos. Tenés que entender esta gran verdad. Yo estaré contigo. Y estas preciosas palabras son muy parecidas a las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Jesucristo se va. Cuando nosotros pensamos en aquel texto cuando Jesús ascendió al cielo, les dice a sus discípulos, a los que estaban presentes, cuando él fue alzado al cielo, cuando ese pueblo vio a Jesús alzado en los cielos, podemos nosotros recordar una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en esa escena. Hermosas palabras. Por tanto, ir y predicar el evangelio hacia todas las naciones. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando vemos que son las mismas palabras que se le dan a Moisés para que atestigue, para que hable de Dios, para que glorifique a Dios, mis hermanos, a veces perdemos mucho tiempo en estar haciendo tanta actividad religiosa y no es que sea malo. Todo tiene su tiempo, pero a veces nos olvidamos de testificar de Dios, de hablar de Dios, de hablar al faraón, de hablar a los egipcios. Estamos hablando en términos espirituales para entender de que el mundo está muerto en sus delitos y pecados.
He conocido iglesias que tienen programas y programas y programas, pero no tienen ningún programa de evangelismo y discipulado. Todo mundo quiere ser valiente en cuatro paredes, cantar, enseñar o predicar o aprender algo de Dios, y eso es bueno. Alaba a Dios y glorifica a Dios. Pero es mucho mejor que nosotros aprendamos esta responsabilidad que Dios le delega a Moisés. Anda a testificar al faraón, anda a hablarle a los egipcios, decirle a los egipcios que dejen ir a mi pueblo, decirle a mi pueblo que van a ver maravillas, decirle a mi pueblo que me van a conocer quién soy yo, que va a mover cielo y tierra y mar para que entiendan que no hay otro ser igual que yo, para que entiendan los egipcios, el faraón, que están muertos en sus delitos y pecados. Cuando nosotros vemos lo que hay aquí de responsabilidad, lo que Dios le dice a Moisés, ciertamente yo estoy contigo, de todas tus objeciones, de todo lo que salió en tu corazón, ciertamente yo estoy contigo, yo estaré contigo, yo no te voy a dejar, yo voy a obrar en tu vida. No tengas temor, no seas cobarde, aprende a obedecer, aprende a testificar, aprende a hablar de Dios. Toda oportunidad que se llega para hablar de Dios hay que hablarlo, porque yo soy el que soy, yo soy el que perdona iniquidades, el que cambia vidas. Pareciera ser que esa responsabilidad no hay muchas veces para una congregación, porque nos ha gustado ir solo al culto, pero sin responsabilidad de testificar. Y Dios va a tratar con nosotros. En su momento Dios nos va a enseñar que algo ha estado mal en nuestra vida. La tentación de que solo vivamos la religiosidad, pues eso es una tentación para muchos porque no hay un desarrollo integral en su vida espiritual, que el propósito del evangelio de Jesucristo es que sea predicado hacia todas las naciones. A veces son tentados los cristianos a ser fuertes en cuatro paredes, pero para enseñar la palabra de Dios al impío, al inconverso, al faraón, a los líderes políticos, a los males de la sociedad, se acobardan, no tienen esa sabiduría de la palabra de Dios, ese valor de la palabra de Dios, ese poder de la palabra de Dios, no saben ni siquiera qué textos usar para presentar al Todopoderoso, para recordarles que el Todopoderoso ha enviado ya a morir a su precioso Hijo para alcanzar al hombre en sus delitos y pecados. Y Dios le dice a Moisés, yo estoy contigo, ni aun con todas tus respuestas, inquietudes, tus flaquezas, yo estoy contigo. Y cuando Moisés se da cuenta de toda su flaqueza, nosotros podemos aprender, mis hermanos, de estas lecciones espirituales para que Jesucristo sea exaltado en nuestras vidas, para que la iglesia aprenda a testificar más de cuatro paredes, para que la iglesia aprenda a ver a sus vecinos y aprovechar la oportunidad cuando se puede hablar de Cristo, para pensar a aquellos quienes odian el evangelio, de aquellos quienes no aman la palabra de Dios, de aquellos que son ateos, son humanistas, son racionalistas, de aquellos que son moralistas, de aquellos que se consideran buenos y de aquellos que tristemente odian al pueblo de Dios. Hacia ellos debe ir el evangelio. Si por causa de Cristo sufrimos, nos persiguen, no nos aman, si por causa de Cristo pues hemos de recibir azotes o dolor, tenemos que darle gloria y honra a Dios porque es por causa de Cristo. Pero Dios, de manera anticipada, le dice a Moisés, Moisés, ya te escuché. Moisés, ya sacaste todo lo que estaba en tu corazón. ¿Qué pensás de este ministerio, de esta obra, donde te voy a llevar, donde te voy a usar? Ya sacaste a luz todo, pero tenés que entender que yo soy el que soy. Yo te voy a llevar. Yo voy a estar contigo. Yo no te voy a dejar. Yo te voy a enseñar prodigios. Yo voy a enseñar a los egipcios quién es Dios. Yo voy a enseñar a mi pueblo para que aprendan a confiar en mí.
Y hermanos, gloria a Dios que tenemos cultos, gloria a Dios que tenemos culto de enseñanza, gloria a Dios que tenemos culto de doctrina, porque aprendemos muchas cosas, pero es necesario, es menester que prediquemos la palabra, hermanos, aprovechando cuando se nos dé la oportunidad para presentar el evangelio, hay que aprovecharlo. Aprender a evangelizar y discipular es uno de los mayores disfrutes que debe de tener el cristiano para que el mundo mire las maravillas de nuestro Señor, que Él tiene poder para perdonar pecados, para transformar y cambiar vidas, para enseñar a la humanidad que nuestro Dios no está muerto, Dios está vivo. Mis hermanos, tenemos que agradecerle a Dios por la bendición que nos da, de que tenemos culto, de que Dios en su gracia nos permite tener comunión entre hermanos, que podemos tener 4, 5, 3 o 6 o 7 o 10 veces a la semana para estar en comunión, gloria a Dios, pero que no se nos olvide que nuestro llamado está en ir y predicar el evangelio hacia todos los confines de la tierra, para ver que tenemos responsabilidades, mis hermanos, y no caer en la religiosidad nada más, olvidando de nuestra responsabilidad de hablar y no callar. Pero Dios le dice a Moisés, yo estoy contigo, Moisés. Y la única esperanza que tenemos es la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Después de que le dice a sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos. Podemos ver que esa escena termina en que Jesús es alzado al cielo y le dice a los que estaban reunidos con él, varones galileos, ¿qué estáis viendo hacia arriba? Este mismo varón que fue tomado entre vosotros, de esta misma forma regresará. Es la esperanza cristiana, que va a retornar el Hijo de Dios por su iglesia, va a venir a recoger a su iglesia, pero que nos ha delegado una responsabilidad de la gran comisión para presentar el evangelio hacia aquellos quienes viven en tinieblas. Y mis hermanos, podemos ver que si nosotros hablamos de Dios, testificamos de Dios, para que Satanás libere a su pueblo, para que el mundo sea impactado por el poder de la palabra de Dios. La Biblia nos recuerda diciendo que por un pecador que se arrepiente hay gozo allá en los cielos. Dos nombres por los cuales Dios será ahora conocido. Dos nombres que se le dice a Moisés. Dos nombres para recordarle a Moisés qué es lo que va a seguir para toda la vida. Un nombre que denota que es en sí. Yo soy el que soy. Y cuando vemos esta expresión, yo soy el que soy, esto explica su nombre, Jehová, y significa en primer lugar que Él es autoexistente y tiene su ser de sí mismo. Esta es la verdad que hay a fondo. Pero también podemos ver que está esta otra verdad que es eterno, inmutable y siempre el mismo. Para entender que el texto bíblico nos lleva a la reflexión en que varios textos nos dicen que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pero nosotros podemos sacar otra lección en el contexto del significado de estas palabras, que Él es incomprensible en términos humanos, porque somos seres nosotros finitos y Él infinito, que no podemos por medios humanos entender a nuestro Creador y Señor, desentrañar lo que es. Este nombre detiene todas las indagatorias osadas y curiosas acerca de Dios, pero sí podemos aprender a través de la fe, a través de su palabra, que Él es fiel y veraz, que Él cumple todas sus promesas, que Él es inmutable en su palabra, como asimismo en su naturaleza, y que Israel debe de saber esta verdad para que nosotros comprendamos como iglesia de dónde viene el significado de la palabra Jehová. Yo soy el que soy.
lo que los estudiosos bíblicos le llaman el tetamagratón. Jehová, yo soy el que soy. Los consonantes nada más, para que nosotros veamos la gloria del Señor cuando le conocemos a Él a través de Jesucristo caído, rendido a sus pies. Hasta el día de hoy, Él sigue obrando en su iglesia. Él sigue advirtiéndonos para que nosotros obedezcamos, crezcamos espiritualmente, santifiquemos nuestra vida, para que pensemos en aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, sean hijos, sean nietos, sean abuelos que no conocen a Jesucristo, sean vecinos, sea cualquier raza que haya en el mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevarles a Cristo para que Él siga haciendo maravillas en sus vidas. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.